Buenas tardes, apreciados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al encuentro síncrono último, es decir, el cuarto. Y es muy interesante este encuentro porque él permite la convergencia de todo lo que hemos desarrollado en el transcurso de los encuentros anteriores y desemboca en lo que conocemos como en el fascinante mundo de la auditoría, como el plan de trabajo de una auditoría. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este recorrido eh, que nos va a permitir precisamente eh, eh, describir cada uno de los momentos de lo que es un plan de auditoría. Para Ben Cole, el documento es un documento detallado que establece el alcance, los objetivos, los procedimientos, los recursos y el cronograma para llevar a cabo una auditoría. Ahora bien, para que visualicemos desde el inicio, imaginen por un momento que somos exploradores. Se lanzarían a una expedición sin un mapa, sin saber eh, qué buscar. ¿Y cuánto tiempo les tomará? Por supuesto que no. Sería un caos, un derroche de recursos y probablemente un fracaso. Pues bien, en el universo de la auditoría, lanzarse sin un plan de trabajo es exactamente eso. Navegar sin brújula, sin una hoja de ruta clara y en nuestra profesión esto no es una opción. Entonces, en los próximos minutos descubriremos por qué este documento no es solo un requisito, sino la columna vertebral de toda auditoría exitosa. Es decir, es la médula, es lo central, es lo nuclear. Exploraremos sus componentes, su importancia y cómo nos permite como futuros contadores públicos asegurar la eficiencia, la efectividad y la confiabilidad de cada proceso de auditoría. Así que preparémonos para trazar juntos la ruta del auditor. Ahora que ya hemos establecido la importancia por qué es importante tener una hoja de ruta. Profundicemos en qué es exactamente un plan de trabajo auditoría. En términos sencillos, entonces el plan de trabajo es el documento detallado que establece cómo vamos a ejecutar la auditoría. Ya vimos cómo Cole lo asume. Entonces, piensen en el cómo, en el mapa o en el plano que creamos antes de iniciar cualquier proceso de revisión de estado financiero o de cualquier área de una empresa. Este plan no es un mero formalismo, es una guía crucial que nos permite definir con claridad el alcance, qué vamos a auditar, qué periodos se auditarán, qué transacciones vamos a examinar, los objetivos, lógicamente, que queremos lograr con esta auditoría, qué preguntas queremos responder. Y en cuanto a los procedimientos, ¿cómo vamos a auditar? ¿Qué pasos específicos vamos a seguir para obtener la evidencia necesaria? Y en cuanto a los recursos, muy importante, ¿quiénes van a participar en la auditoría? ¿Qué tiempo y herramientas necesitamos? Y con respecto al cronograma, ¿cuándo haremos cada parte del trabajo? ¿Cuáles son los plazos importantes? Se desprende de lo planteado, el plan de trabajo nos da estructura, nos asegura eficiencia y nos permite minimizar sorpresas. Es
una estrategia antes de entrar al campo de esa batalla. Sin él, la auditoría sería un proceso desorganizado, ineficiente y con un alto riesgo de no cumplir sus objetivos. Entonces, es la base para una auditoría exitosa y confiable. Entonces, así llegamos a los objetivos del plan de trabajo. Entonces, ahí lo que buscamos es asegurar la eficiencia y la efectividad de la auditoría, minimizar los riesgos, garantizar el cumplimiento de las normas de auditoría, optimizar el uso de recursos. Entonces, ahí tenemos tiempo, personal, dinero. Facilitar su revisión y el control de equipo de auditoría y servir de base para la comunicación con la gerencia. Esto que le acabo de mencionar es lo que nos plantea Charles Bacon. Y ahora ya sabemos que es un plan de trabajo de auditoría. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos tomamos el tiempo de crearlo? ¿Cuáles son sus objetivos fundamentales? Pues ya los vimos. El plan no es solo un documento, es una herramienta estratégica diseñada para lograr varios propósitos cruciales en cada auditoría. Primero, busca asegurar la eficiencia y la efectividad de la auditoría. Esto significa que queremos hacer el trabajo bien, con la calidad esperada, pero también optimizando el tiempo y los recursos. Un buen plan nos invita y nos evita a reprocesos y nos enfoca en lo que realmente importa. Seguidamente nos ayuda a minimizar los riesgos de errores significativos o de omisiones en nuestro trabajo. Al planificar entonces ese plan, identificamos áreas críticas y diseñamos procedimientos específicos para abordarla, reduciendo la probabilidad de pasar por alto algo importante. Un tercer objetivo vital es garantizar el cumplimiento de las normas. Ahí lo vemos casi en la diana del objetivo. Las normas, lógicamente, de auditoría. Como contadores públicos estamos sujetos a estándares profesionales estrictos, como las normas internacionales de auditoría. El plan, entonces, es la evidencia de que estamos siguiendo esos lineamientos y que nuestra auditoría es metodológicamente sólida. Entonces, además, como lo vemos en la lámina y ya se lo mencioné, el plan nos permite optimizar el uso de los recursos. Pensemos en el tiempo del equipo, el personal asignado, incluso hasta el presupuesto. Al tener un plan claro, asignamos los recursos de manera inteligente, evitando el despilfarro y asegurando que cada miembro del equipo conozca su rol. Y por último tenemos el plan es especial, es esencial para facilitar la supervisión y el control del equipo de auditoría. Entonces permite a los gerentes y socios revisar el progreso, asegurar que se estén siguiendo los pasos correctos y si es necesario realizar ajustes, también sirve como una excelente base para la comunicación con la gerencia de la empresa auditada, ya que les muestra de forma transparente cómo se llevará a cabo el proceso. Entonces, podemos decir que lo medular de cada uno de estos objetivos converge en un fin último, que es realizar una auditoría de alta calidad que brinde confianza y valor a los usuarios de la información financiera. Así llegamos al marco normativo y a los principios clave que deben privar. Entonces, así vemos, eh, excelente, ya sabemos que es un plan de trabajo
y por qué es esencial, pero cómo nos aseguramos de que este plan y en general toda auditoría se lleve a cabo de manera correcta, con la calidad y la ética que exige nuestra profesión. La respuesta está en el marco normativo y en los principios claves que rigen nuestro trabajo. Entonces, es importante tener presente como futuros contadores públicos, es fundamental que conozcamos las normas internacionales de auditoría. Estas normas son estándares globales, el libreto que nos dice cómo debemos planificar, ejecutar y reportar una auditoría. Dentro de esto, quiero destacar dos muy relevantes para nuestro tema, que es la NIA 300, que se enfoca específicamente en la planificación de la auditoría de estado financiero. Es igual, es la guía que nos muestra, que nos detalla, qué considerar al elaborar nuestro plan de auditoría. Y por otra parte, ahí lo vemos en la lámina, es la NIA 200, que establece los objetivos globales del auditor independiente y nos recuerda que debemos realizar la auditoría de conformidad con estas normas. Ahora bien, más allá de las normas técnicas, nuestra profesión se cimienta en principios éticos inquebrantables que no son negociables y son la base de la confianza pública en nuestro trabajo. Entonces, primero tenemos la independencia como un principio rector. Debemos ser imparciales y libres de cualquier interés que pueda afectar nuestra objetividad. Esto es crítico para la credibilidad de la auditoría. Como segundo, tenemos la objetividad, otro principio muy relevante. Nuestros juicios profesionales deben basarse en la evidencia y no en las opiniones personales o presiones externas. Tercero, el diálogo profesional, eh, que es la diligencia, ¿verdad? Entonces, esto implica actuar como el debido y con el debido cuidado, competencia y escepticismo profesional en todas las etapas de la auditoría. Entonces, esto significa hacer nuestro trabajo a conciencia y con rigor. Y cuarto, allí tenemos la confidencialidad es el último punto que tenemos en nuestra lámina, ¿verdad? La información que obtenemos de nuestros clientes es privada y debemos protegerla. Entonces, entender y aplicar este marco normativo y estos principios no solo es una obligación, sino que es lo que nos permite asegurar la integridad y la calidad de cada auditoría que realizamos. Son el sello de garantía de nuestra profesión. Ahora que hemos cubierto la importancia del marco normativo, es el momento de adentrarnos en el corazón del plan de trabajo de auditoría. ¿Qué elementos concretos debe contener esta lámina y la siguiente? Detallan su componente clave. Entonces, ahí tenemos la primera parte, como se lo estoy diciendo, en ese aspecto de transición, en ese aspecto, si se quiere, un tanto introductorio a esta fase. Entonces, podemos decir que el primer elemento y quizás el más fundamental es la definición clara del alcance y los objetivos de la auditoría. Debemos especificar entonces qué es lo que vamos a auditar. Son los estados financieros completos. Solo unas cuentas específicas como inventario o cuentas por cobrar. ¿De qué periodo? Otra interrogante es cuáles son los objetivos generales y específicos que buscamos alcanzar con esta revisión. Por ejemplo,
determine si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Entonces, luego paso a la identificación del cliente y su entorno. Antes de auditar, necesitamos entender a quién estamos auditando. Esto implica conocer la empresa, a qué se dedica, cuál es su estructura organizacional. Es importante porque así fluye y se establecen las responsabilidades. Recuerden a un autor muy interesante, muy importante en esta área, que es Misberg. Entonces, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la estructura organizacional? Eh, ¿En qué industria opera? ¿Quiénes son sus principales colaboradores o socios? Este conocimiento preliminar es crucial, es vital, ya que nos permite contextualizar toda la información que analizamos. Ahora bien, un punto crítico y que influye directamente en nuestros procedimientos es la evaluación preliminar de riesgo. Aquí, como auditores, nos preguntamos, ¿qué podría salir mal? Identificamos los riesgos inherentes, es decir, aquellos riesgos propios de la naturaleza del negocio o de las transacciones, incluso antes de considerar los controles internos y también los riesgos de control, que son los riesgos de que los controles internos de la empresa no provienen o no detectan errores, no previenen, perdón, o detectan errores o fraudes. Esta evaluación inicial nos ayuda a dirigir nuestros esfuerzos, nuestra energía a las áreas de mayor vulnerabilidad de la empresa, de la organización que vamos a auditar. Y por supuesto, un concepto que ya hemos visto que es la materialidad. En esta etapa del plan, determinamos los niveles de materialidad, tanto la materialidad global para los estados financieros y su conjunto, como la materialidad para el rendimiento o de ejecución, que también la conocemos así, que guiará el detalle de nuestras pruebas. Este umbral es fundamental porque nos indica la magnitud de una incorrección que podría influir en las decisiones de los usuarios de la información financiera. Como pueden ver, como pueden observar, estos primeros componentes sientan las bases y nos dicen qué auditar, a quién, dónde están los mayores desafíos y qué nivel de error consideramos significativo. Son los puntos de partida esencial para diseñar una auditoría efectiva. Entonces, continuando con los elementos esenciales de nuestro plan de trabajo, en la próxima lámina, en la lámina esta que estamos viendo, nos dio las bases de qué y el por qué. Ahora, en la próxima lámina, veremos el con quién y cuándo de la auditoría. Entonces, es importante ver los componentes claves del plan, ¿ok? Entonces, el primer punto fundamental son los programas de auditoría, como lo vemos allí en la lámina, ¿verdad? También conocidos como procedimientos de auditoría. Una vez que hemos identificado los riesgos y y la materialidad, es aquí donde detallamos las acciones específicas que realizaremos. Esto incluye las pruebas sustantivas que buscan evidencia sobre la veracidad de los saldos y las transacciones. Eso es lo que conocemos como pruebas sustantivas. Un ejemplo de esto es confirmar los saldos bancarios o examinar una factura específica a ver si no estamos ajustando a las normas de información financiera y a los requisitos exigidos por el impuesto sobre la renta. Las pruebas, ¿ok? Las pruebas de cumplimiento nos van a permitir saber si alguna factura fue anulada o
Sí, le dimos cumplimiento a la providencia de corregirla mediante una nota de débito o de crédito. Eso es muy importante, tenemos que tenerlo completamente claro, porque en la auditoría, no en la sustantiva, sino en la de cumplimiento, esto lo tenemos que verificar. Entonces, que buscan evidencia sobre la veracidad de los saldos y las transacciones. Entonces, ya lo estamos diciendo, ¿verdad? Cuando confirmamos los saldos bancarios, cuando examinamos la factura y las pruebas de cumplimiento. Allí es muy importante, ¿verdad? Porque esto es de vital importancia para la transparencia. Ahora, ¿qué evalúan esto? La efectividad de los controles internos de la empresa. Este apartado es el corazón operativo del plan, donde cada paso está claramente definido. Tiene que estar debidamente identificado todo ese recorrido. Entonces, luego pasamos ahí como segundo punto que lo tenemos en la lámina, a la asignación de recursos. Una auditoría no se hace sola, requiere un equipo competente. Aquí específicamente están quienes formarán parte de ese equipo de auditoría, considerando sus niveles de experticia y especializaciones. Necesitamos un experto en sistemas para la auditoría de tecnología o un especialista en impuestos. También se estiman las horas que cada miembro dedicará a las diferentes fases y áreas de la auditoría. Una buena asignación asegura que tengamos las personas correctas en el lugar correcto. Entonces, como podemos ver, una auditoría es conformada por equipo interdisciplinario. Es decir, lo que hay que tratar como auditor jefe, como líder, es que ese lenguaje común entre todas esas disciplinas se direccionen hacia desvelar todo lo oculto y que emerjan esos hallazgos que realmente nosotros debemos tratar en un momento determinado. Ahora bien, de la mano con los recursos está el cronograma. ¿Ok? Es el tercer punto que tenemos acá en la lámina. Este es nuestro calendario de trabajo. Aquí se establecen las fechas clave, los hitos importantes, los plazos de entrega para que cada fase de la auditoría, desde la visita inicial y la evaluación de riesgo, pasando por la ejecución de los procedimientos hasta la emisión del informe final. Unos cronogramas claros permite y es vital para mantener la auditoría en tiempo y forma. Y por supuesto, no podemos olvidar el presupuesto. Toda auditoría implica y conlleva costos. Estas sean honorarios de personal, viajes, software especializado. El plan se realiza en el plan, entonces vamos a realizar eh, una estimación de estos costos. Un presupuesto bien elaborado va a coadyuvar a gestionar las expectativas, tanto internas como con el cliente, y controlar los gastos durante el proceso. Por último, aunque eh, a menudo subestimada, está la documentación del trabajo. Entonces, el plan debe contemplar cómo se registrarán y organizarán los papeles de trabajo. Estos son los archivos donde se guardan todas las evidencias obtenidas, los análisis realizados y las conclusiones alcanzadas. Es decir, son soportes para emitir el informe. Ahora bien, la documentación es crucial no solo para soportar nuestras conclusiones, sino también para futuras revisiones de calidad, supervisión y en caso de ser necesario para defender nuestro trabajo. Fíjense que cuando vamos a continuar la auditoría para el próximo ejercicio, entonces lógicamente tenemos que revisar los papeles de trabajo, las recomendaciones, las conclusiones a las cuales se llegó y ver si efectivamente fue fortalecido el control interno con nuestras recomendaciones o sencillamente está más débil que en el ejercicio anterior. Es decir, esta documentación es vital. Entonces,
Como podemos observar, estos componentes transforman nuestra estrategia en un plan de acción concreto y gestionable, asegurando que cada aspecto sea tomado en consideración. Entonces llegamos así a lo que es el proceso de elaboración del plan de auditoría, que esto es una secuencia lógica eh, de pasos. El primer paso es entendimiento del negocio. Como los auditores no podemos llegar en blanco, necesitamos sumergirnos y conocer a fondo la entidad que vamos a auditar. Eso lo vimos en los aspectos introductorios cuando estábamos iniciando este recorrido. Entonces, su industria, sus operaciones, su estructura, sus principales clientes y proveedores y los riesgos generales a los que se enfrentan. Esto nos da contexto necesario para todo lo demás que debemos realizar. Ahora bien, una vez que entendemos el negocio, pasamos a la evaluación de riesgo. Con base a este conocimiento, identificamos y valoramos los riesgos que existen incorrecciones materiales en los estados financieros. Esto incluye tanto los riesgos inherentes al negocio como los riesgos de que los controles internos de la empresa no funcionan adecuadamente. Es un análisis crítico que nos permite enfocar nuestros esfuerzos. Y continuando con el recurso en esos procesos, nos encontramos con el tercer paso, que es la determinación de la materialidad. Con los riesgos identificados, establecemos el umbral de la materialidad que ya discutimos. Este monto, porque la materialidad es un monto que se establece para tener esos parámetros, entonces nos sirve como una brújula para saber qué tan grande debe ser un error para que sea significativo para los usuarios de la información. Entonces, continuando luego eh, con toda esta información, procedemos a la definición de los objetivos y alcance. Ese es el cuarto punto que tenemos aquí en la lámina. Entonces, aclaramos precisamente qué es lo que queremos lograr con la auditoría y hasta dónde vamos a llegar en nuestra revisión. Esto se hace en función de los riesgos identificado y la materialidad establecida. Y como quinto paso, como quinto proceso, tenemos el diseño de los procedimientos. En este punto es aquí donde la creatividad y el juicio profesional del auditor toman protagonismo. Diseñamos las pruebas específicas, tanto sustantivas como de control, que nos permitirán obtener evidencia necesaria para alcanzar nuestros objetivos de auditoría. Estos procedimientos deben ser una respuesta directa a los riesgos que hemos identificado. Y casi al final, ahora aquí tenemos el aspecto número 6, el control, perdón, el procedimiento número 6, que es la asignación de los recursos y cronograma. Definimos quiénes participarán en la auditoría con los roles y cuánto tiempo se estima que tomarán cada fase. Se crea un calendario detallado que regirá el aspecto de que los equipos van a realizar a lo largo de todo el proceso. Y por último, finalmente, y no menos importante, está la aprobación de la comunicación. Una vez que el plan esté listo, debe ser revisado y aprobado por los niveles superiores del equipo de auditoría, gerente, socio, X. Ahora, posteriormente, se comunica al equipo para que todos estén alineados con las estrategias y los objetivos. En algunos casos, también se comparte con la gerencia del cliente para transparentar el proceso. Es lo más recomendable. Yo parto de ese principio. Ahora, como ven, es el proceso iterativo y lógico. Entonces, cada paso se constituye sobre el anterior, culminando en un plan coherente que es la base para la auditoría efectiva y profesional.
Hasta aquí hemos visto el proceso ideal para elaborar un plan de trabajo, pero la realidad, como en todo en nuestra profesión, presenta sus desafíos. La planificación de la auditoría no está exenta de retos y consideraciones que debemos tener en cuenta. Uno de los desafíos más comunes es la información incompleta e inexacta. Eh, Esto realmente nos permite por parte del auditor conocer precisamente que el cliente esté consciente de esto. Ahora bien, a veces la información necesaria para una buena planificación no está disponible a tiempo o no es del todo preciso, lo que nos obliga a hacer ajustes sobre la marcha y o a también dedicar más tiempo a una verificación inicial. Es decir, eso lo vamos a evaluar en el proceso del trabajo. Y otro reto importante son los cambios en el entorno del negocio auditado. Tenemos que jugar con la imaginación en este momento. Imaginen que iniciamos la planificación y de repente hay una nueva regulación fiscal, un cambio drástico en el mercado del cliente o una adquisición importante. Esto nos obliga a ser flexibles, ya a adaptar nuestro plan para reflejar estas nuevas realidades. Entonces, la presión de tiempo y de recursos es una constante en la auditoría, siempre buscando el equilibrio entre la calidad del trabajo y los plazos de entrega, así como el presupuesto asignado. Planificar de manera eficiente es clave para gestionar esta presión sin comprender la efectividad de la auditoría. También nos enfrentamos a la complejidad del negocio de algunas entidades. No es lo mismo auditar una pequeña empresa de servicio que una multinacional con operaciones diversificadas en distintos países y complejas estructuras financieras. La complejidad requiere una planificación mucho más profunda y especializada. Por último, y que es de suma importancia, está el riesgo de fraude. Aunque la auditoría no tiene como objetivo principal detectar todo fraude, el plan debe considerar la posibilidad de su existencia. Esto significa estar alerta, aplicar un escepticismo profesional constante y diseñar procedimientos que puedan ayudar a identificar eh, indicadores de fraude, incluso si su impacto monetario no es inicialmente material. Entonces, gestionar estos retos requiere juicio profesional y experiencia y una gran capacidad de adaptación. La planificación no es un documento estático, es un proceso dinámico que evoluciona con las circunstancias y que rige y exige que el auditor esté siempre alerta y preparado para ajustar el rumbo. Entonces, ya una vez finalizado la exposición, hemos llegado con este recorrido y que hemos recorrido ya el camino del plan. Vamos a entrar en el acto conclusivo. Entonces, hemos recorrido precisamente ese plan de trabajo desde su definición hasta los desafíos de su elaboración. Ahora es momento de sintetizar todo esto en lo más importante. ¿Cuáles son los beneficios tangibles de contar con un plan de trabajo de auditoría sólido y bien ejecutado? Entonces, en primer lugar, tenemos un buen plan de trabajo, directamente se traduce en mayor eficiencia y eficacia, eh, relacionando esto con esto, vamos hacia un plan sólido que contribuye a la reducción de errores y omisiones. Además,
un plan bien estructurado garantiza el cumplimiento normativo y nos asegura que estamos siguiendo las normas de auditoría y todas las regulaciones pertinentes, lo cual es fundamental para la validez de la legalidad de nuestro trabajo como contadores públicos. Entonces, un beneficio crucial es la mejora en la toma de decisiones. Todo esto en su conjunto eleva la credibilidad y la confianza. Y ahí tenemos en la lámina, muy importante tenerlo siempre presente, porque esto nos va a permitir una información completa, una información inexacta, dificulta para obtener datos. Hay que tomar también en cuenta los cambios en el entorno, adaptarnos a nuevas regulaciones o condiciones de, del negocio. Por otra parte, también debemos tomar en consideración presión de tiempo y de recursos, equilibrio entre la calidad y la eficiencia, que es muy importante tomarlo en consideración. Entonces, también debemos tomar en consideración la complejidad del negocio, entidades grandes o con operaciones diversas y los riesgos de fraude, aunque ya dijimos que no es nuestro norte, debemos estar alerta porque si aparecen debemos develar esos hallazgos. Eso lo fundamenté sobre Hidalgo 2016 porque es muy interesante, es como un resumen de todo el plan de trabajo auditoría y esto nos permitió llegar al final de este recorrido. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos los beneficios de un plan que nos va a llevar a una mayor eficiencia y efectividad, la reducción de errores y omisiones, el cumplimiento normativo, la credibilidad, la confianza de los procesos de auditoría y el éxito de la auditoría. Entonces, cuando tenemos esto ya enfrente, el plan de trabajo es la espina dorsal de cualquier auditoría exitosa y la importancia de una buena planificación. Entonces, el contador público bien preparado es un auditor efectivo. Muchas gracias por haber participado en este último encuentro síncrono de esta unidad curricular muy importante para el desarrollo de las competencias del auditor. Me despido de ustedes. Hasta pronto.